Listo. Pues, bueno, ya está listo el live. Okay. Y tenemos ahorita 2 personas que nos están viendo. Igual, si quieren, mientras va llegando la gente, podemos ir compartiéndolo en nuestras redes. Ahí. Y muchas gracias a los que se han unido. Ahorita comenzamos en unos minutos más. Los que se han unido, si quieren mandarnos un comentario desde dónde nos están viendo. Estamos en vivo ahorita en Facebook de México Lector, en Twitter de México Lector también. Y pues muchas gracias también a los editores que nos están acompañando. Por ejemplo, Edgar nos manda saludos desde la Ciudad de México. También Fátima desde Toluca, que nos está viendo. Saludos, Fátima, bienvenida. Y pues bueno, mientras van entrando más seguidores, les recuerdo que sigan a todas las editoriales que están con nosotros hoy en sus redes sociales, en Twitter. Tenemos a Textofilia, tenemos a Nieve de Chamoy, Sexto Piso, Editorial Antílope. Si pueden irlo siguiendo en redes sociales porque hay sorpresas ahí. Tenemos unas rifas de libros, entonces síganlos y denle retweet para que puedan participar terminando esta presentación.
A los nuevos que se han conectado, si nos pueden contar de dónde nos están viendo. Leonardo Vázquez también nos está siguiendo desde la Ciudad de México. Bienvenido, Leonardo. En unos minutos vamos a comenzar ya con el panel. Daniel Mata nos está viendo desde Aguascalientes. Daniela Bolaño desde la Ciudad de México. Bienvenido, Daniel, Daniela. A los nuevos que se están integrando, les recuerdo que sigan a las editoriales que nos acompañan en redes sociales. Están en Twitter. Elena Rivas nos manda saludos desde Huitzilac, Morelos. Y Juan Carlos desde las oficinas de México Lector, la Ciudad de México. Bienvenido, Juan Carlos. Pero bueno, ya ahorita tenemos minutos más. Comenzamos. Y tenemos más saludos acá. Nos están viendo desde Alemania también. Sara Romero. Entonces, siguen llegando más seguidores. Y bueno, par 3 también que nos está viendo desde Facebook. Pero bueno, estamos por comenzar. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión. Les quiero contar un poquito la historia de cómo surge este panel de editoriales independientes. Como parte de Lector Independiente, la iniciativa que lanzamos este mes, México Lector buscó acercarse a las editoriales independientes y que nos contaran acerca de su oferta literaria, de ver qué opciones había para nominarlos, debido a la calidad literaria que tienen las publicaciones que tenemos en editoriales independientes en México. Y pues ahorita vamos a empezar a ver quiénes nos acompañan para irles dando la bienvenida. Lector Independiente es esta invitación para que conozcan estas propuestas. ¿Quién es la primera vez que llegan? Tenemos a Mónica Brown, directora de Nieve de Chamoy con nosotros. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. También está con nosotros Dulce Barrera, que viene de parte del Sexto Piso. Bienvenida, Dulce. Hola, gracias. Está con nosotros también César Tejeda, de Editorial Antílope. Bienvenido, César. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos mis colegas. Y Patricio Rebollar, editor en jefe de Par 3, también está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y Ricardo Sánchez Riancho, de Editorial Textofilia también. Bienvenido, Ricardo. Hola a todos, qué gusto. Perfecto. Entonces, voy a cambiar aquí. Listo. Bueno, entonces, como les contaba, esta iniciativa de Lector Independiente también surge y se llevó a cabo gracias al apoyo de Marisol, una de nuestras colaboradoras de México Lector, que se encuentra en la ciudad de Mérida. Bienvenida, Marisol, y muchas gracias por acompañarnos. Ay, Marisol, creo que estás en mute. Bueno, para no variar ahí con mis problemas de tecnología, hola a todos y muchísimas gracias por sumarse a esta colaboración y por sumarse a darle más ruido a la calidad que tenemos en el país. Y gracias a Jerry y a México Lector porque creen en este tipo de proyectos y porque saben que es muy importante sumar
esfuerzos en lugar de irnos solitos ahí por la vida. Perfecto. Y bueno, tenemos preparadas algunas preguntas que vamos a estar discutiendo en esta hora que vamos a estar hablando de libros editoriales independientes. Y bueno, empezamos contigo, con Ricardo. ¿Cuál es la primera pregunta, Marisa? Bien, chicos, a ver, aquí va la primera pregunta. Les repito la dinámica que vamos a tener. La dinámica es sencilla. Se le va a hacer la pregunta dirigida a uno de ustedes, pero cuando la persona a la que va dirigida la pregunta termina de opinar o de contestar, los demás obviamente pueden intervenir y podemos hacer la plática súper amena. Entonces, pues comenzamos, Ricardo, contigo, con tu examen. ¿Cómo ves el mundo editorial en México hoy en día? Ricardo, creo que se nos quedó un poco congelado. Bueno, en lo que vemos que se regresa la transmisión de Ricardo, ¿alguno de ustedes quiere contestar? ¿Cómo ven el mundo editorial hoy en México? Pues la imagen es Ricardo congelado. Representa todo. Esa es su respuesta. ¿No? Sí ha habido fue la representación gráfica. Sí, fue la representación gráfica de cómo estamos hoy en día, 2020, mitad de 2020, las editoriales independientes. Así es. Pero creo que igual, y no sé, Mónica, ¿tú cómo ves este mundo? Creo que tú nos puedes ayudar mucho con tu experiencia. ¿Cómo la ves? No, pues yo soy pesimista por naturaleza, entonces yo no debería decir nada. En este negocio, si no eres optimista, estás perdido, porque es siempre ir contra todo. Parece que no se puede poner peor y se pone peor y se pone peor y se pone peor. Y bueno, este es así como el colmo, ¿no? La pandemia, para todo el mundo. Y obviamente, pues para los editoriales también. Y el cambio de gobierno tampoco creo que nos haya sido favorables a ninguno de los que estamos aquí, ni en general al sector cultural en México, ni el de la ciencia. Entonces, pues, es como yo he sobremojado, ¿no? Pero Jorge, un compañero, tengo una visión un poco más alegre que la mía, para no estar al público. A ver, César, ¿tú qué opinas? Bueno, Patricio. A ver, Patricio, ¿cómo ves? Mira, yo siento que ahorita, digamos, el mundo editorial global está sufriendo un poquito en la cadena del libro completa. Yo, pues veo que la pandemia ahorita nos está enseñando algo, pues, bastante interesante, que finalmente creo que todos vamos a salir adelante, pero tenemos que ver de qué forma echamos mano, pues, de toda esta cadena de libros que se genera, ¿no? Pues el autor, la editorial, la librería y el lector. Habrá otros que tengan un eslabón intermedio con un distribuidor, pero pues creo que todos nos vimos ahorita, nos dimos cuenta que dependemos 100% de las librerías y que no hay forma de mantenernos únicamente con nuestra tienda en línea, ¿no? O sea, que creo que todos lo tenemos, pero que las librerías son la pieza clave y que finalmente el mundo editorial no solo está en la producción que nosotros estamos realizando, sino también en la labor del librero que recomienda nuestros libros. Y creo que ahorita, digo, hemos visto o todos tenemos ya conocimiento de editoriales que de plano lamentablemente no han podido sobrevivir a esta crisis. Y eso, pues bueno, al final creo que es negativo, ¿no? Es un golpe para la industria editorial porque finalmente somos los editores independientes los que estamos buscando nuevas voces en México que pues no es luego tan sencillo encontrar, ¿no? Yo creo que esto de alguna forma ahorita digo, no sé, aquí espero escuchar un poquito de ustedes, las novedades que se pausaron por completo, ¿no? Nosotros literal nos llegaron 2 novedades el 15 de marzo
y hasta ahorita, la semana pasada, las pudimos distribuir a las librerías. Y pues sí es bien triste, ¿no? Llegar a tu oficina después de 3 meses y ver así las cajas apiladas con los libros que no pudiste, pues, ahora sí que distribuir y que el autor, a mí me da muchísima pena, ¿no? Porque finalmente para mí los autores son mis socios principales, con los que, pues vaya, vamos juntos de la mano caminando. Y esto hace que pues, nos tengamos que reinventar, ¿no? Definitivamente el ebook, que yo creo que el ebook estuvo, pues, planteaba ser un gran sustituto del libro impreso y que a la mera hora no lo logró. En esta ocasión, pues creo que repuntó un poquito en el que, digo, los que tenemos la venta de los ebooks, pues al menos nosotros sí tuvimos ahí un movimiento un poquito raro, ¿no? En general, pero pues ese sería mi comentario al respecto. Listo. ¿Ya pude agregar a Ricardo? ¿Ya regresó? Ya, perdón, discúlpeme, no sé qué fue lo que nos traicionó la conexión. Pero ya te vemos y te escuchamos bien. Perfecto, disculpe. Ricardo, la pregunta que estábamos comentando ahorita es, ¿cómo ves tú el mundo editorial en México? ¿El mundo editorial, específicamente hablando del tema de la pandemia o en general? Bueno, en general, o sea, pero tiene que ver también un poco con lo que está pasando ahorita. ¿Se ha detenido? ¿Qué ha pasado con novedades? Si tenía algún crecimiento y ahorita, ¿qué es lo que ha pasado en estos días? Pues mira, tristemente crecimiento no ha habido. De hecho, habrán visto hace poco unas notas que hizo públicas la CANIEM, donde dan a entender que han habido pérdidas de más de 200 millones de pesos en ventas de libros. Pero vaya, esto es un tema que está generando problemas en todas las industrias, no solo en la editorial. Me parece que de lo poquito que pude escuchar a Patricio comentar, en efecto, nosotros desde el punto de vista que tenemos el ebook y tenemos otras plataformas, hemos podido sostener de otra manera, aunque no es lo mismo. Los ingresos de casi todas las editoriales han bajado entre un 60 y 70%, entonces estamos en un momento definitivamente complicado, aunque no imposible, y creo, y por eso aplaudo tanto la iniciativa de México Lector, que plataformas como esta y medios que tenemos ya alternativos para difundir, que hace 10 años no funcionaban igual, nos están siendo herramientas muy útiles para poder salir adelante, tener más contenidos. En nuestro caso en particular, como comentaba Gerardo, yo vengo de Textofil Ediciones, que es una casa pequeña que tiene cerca de 10 años de existir. Tenemos una producción anual también moderada, tenemos cerca de 20 títulos al año. Hemos podido tener 3 novedades desde que inició este problema, y todas han sido movidas por medio de las plataformas digitales. Entonces, de alguna manera estamos intentando ajustarnos a lo que tiene que ser ahorita la norma, porque no hay muchas vías. Las librerías están cerradas. La venta en línea de las librerías está muy limitada. Pero también contamos con otro tipo de plataformas de venta. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre. Hay lugares que nos permiten llegar a los lectores, ya sea en ediciones digitales o en ediciones físicas, que hemos aprovechado, por lo menos en nuestro caso, y que dentro de todo lo que podríamos llegar a decir que está mal en este momento a nivel internacional, creo que han parado un poco a la industria del libro, a diferencia de industrias como la hotelera o industrias que están directamente afectadas por la asistencia del público, ¿no? El teatro, el mismo cine. Tenemos todavía algunas salidas. De que esto es importante lo que comentas, porque de las industrias más afectadas, como dices, termina siendo la industria hotelera, la industria del entretenimiento, pero es este punto donde los libros tienen alguna opción en el medio digital o en el medio de que se puede hacer un convenio con librerías para llevar los libros que pueden no detenerse, o sea, que pueden tener alguna posibilidad ahí interesante, inclusive, por ejemplo, con las presentaciones de libros o de autores, que sí se pueden adaptar en una parte al modelo digital para no detenerse. Pues es interesante ver esta parte. Bien, yo creo que pasamos a la... Perdón, Dulce tenía un comentario. ¿Sí, Dulce? Sí, bueno, que como bien sabemos, evidentemente la industria editorial no es como un... O sea, la persona que quiere hacerse rica sabe que aquí no va a ser, ¿no? O sea, las editoriales constantemente estamos al día, o sea, para que un libro pueda llegar o sea, de las manos de un escritor a las manos de un lector, pasa por muchísimas manos, ¿no? O sea, es un proceso largo y
que evidentemente esto pues también provoca que el retorno, digamos, a la casa registradora de la editorial, pues también sea algo largo, porque es un proceso que pasa por las, o sea, desde que lo escriben hasta que todo el proceso de edición, si necesita una traducción, la producción, elegir el papel, y bueno, de ahí que se vaya a la imprenta, y todas las personas que también dependen de eso en las imprentas, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos como a seguir con el proceso de que ya esté publicado, de las personas que están involucradas para poder hacerles promoción, para poder crear eventos, posteriormente pasan a librerías, entonces también todas las personas que dependen, que están detrás de este trabajo de las librerías. En el caso de las librerías independientes, pues algunas tienen poco personal, que es increíble cómo sacan todo el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, una sola persona tal vez hace todo el proceso de redes sociales, de difusión, de exhibición, de crear eventos en la librería. En el caso de cadenas, pues tal vez sí hay muchas más personas detrás, ¿no? Desde jefes de piso, libreros, todas las personas que hacen eventos, promoción, almacén, etcétera. Entonces, esto lo que nos deja ver es que hay muchísimos sueldos que sostener y que en este momento de pandemia lo que pasó fue que inmediatamente las librerías cerraron, se quedaron sin ingresos, trataron de ver cómo sobrevivir. Muchas de ellas afortunadamente ya tenían desarrollado un proceso de venta en línea, pero muchas otras no. Entonces comenzaron a vender por redes sociales, que digo, pues, está bien, o sea, son como las herramientas que te vas adaptando cuando no están abiertas las librerías y la gente no puede visitarlas. Pero igual vieron como la manera en la que iban a poder sobrevivir y evidentemente pues los pagos que tenían programados o los postergaron o simplemente pues a ver para cuándo, ¿no? Cuando esta situación mejore. Entonces eso también provoca que pues las editoriales dejaran de recibir ese ingreso también y buscar también la manera, repensar como nuevas formas de poder tener ingresos, sí con la tienda en línea, pero como comentaban, no representa lo mismo, ¿no? Ni está cerquita de representar la tienda en línea lo que vendes en librería. Entonces, por más que digamos, no sé, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, nosotros como Sexto Piso, sí se aumentaron las ventas en tienda en línea, pero aunque te diga, se aumentaron, no sé, 2 veces, 3 veces más que antes, sigue siendo un número muy pequeñito, ¿no? Porque antes no era como nada representativo, comenzó a ser como un poco representativo y es algo que genera flujo, pero pues nunca va a ser como sustituto del ingreso que tienen las librerías, bueno, que tenemos a través de las librerías. Perfecto. Muchas gracias, Bien, Dulce. Antes de continuar, quisiera disculpar a Ricardo de Textofilia porque tiene una cuestión personal y nos va a tener que dejar un ratito, entonces le agradecemos muchísimo el haber estado un momento aquí con nosotros y el haber colaborado, y él sigue colaborando en sus redes sociales. No dejen de seguirlo en Textofilia, en Twitter, porque tiene ahí un concursito que a lo mejor les puede gustar. Y muchísimas gracias, Ricardo. Seguimos en la segunda pregunta, y esta va a ir dirigida a Mónica Brown de Nieve de Chamoy, pero en realidad es una pregunta que nos gustaría que nos contestaran todos. Pues bien, primero vamos con Mónica, y es: ¿cuál ha sido la evolución de las editoriales independientes? O sea, y aquí, pues, también nos gustaría conocer un poquito la historia de Nieve de Chamoy, independientemente de todas las editoriales, de cómo han visto, no sé, en los últimos 15, 20 años, la evolución de las editoriales independientes, pero también cómo surge Nieve de Chamoy, qué es lo que tienen, por qué decides tú un día y decir, ¿saben qué? Yo hago esta editorial y adiós todo mundo, y aquí tengo esta propuesta. Bueno, nosotros surgimos gracias al surgimiento de los ebooks, pues. Surgimos porque vimos la oportunidad de poder editar nuestros propios libros. Bueno, yo soy editora de toda la vida, pero nunca me había independizado, y la posibilidad del libro electrónico nos abrió como esa puerta al permitirnos ahorrarnos los tirajes. Obviamente, la edición en la industria
la venta de libros digitales, pues es es todavía peor negocio que de impresos, ¿no? No se venden los libros digitales. Nosotros, a diferencia de muchas otras, pasamos de hacer nada más libros digitales a imprimir. La mayoría pasaron de imprimir a ser digitales. Entonces sonaba como una idea maravillosa, ¿no? Libros más baratos, al alcance de cualquiera, en cualquier parte del mundo, con solo un clic, y por algo no acaban de despegar. No estoy segura que sea una cuestión de formato. Es un tema muy complejo el del libro electrónico. Pero bueno, entonces nosotros pasamos, eso fue en 2014, y en 2017 ya empezamos a hacer libros en papel, que fue cuando ya realmente comenzamos como a existir más en serio, ¿no? Todo el tiempo están surgiendo editoriales independientes en México, porque además de que puedes hacer libros digitales, también puedes hacer tirajes pequeños, ¿no? No ser digital. Entonces eso permite que uno pueda lanzarse sin tener tanto detrás económicamente, ¿no? Tanto respaldo. Pero creo que así como surgimos, también nos acabamos, porque pues es muy difícil mantener, es muy, muy difícil. Y bueno, digo, es difícil yo creo que para todo el mundo, para las enormes y para las pequeñas. Las pequeñas, muy pequeñas como Nieve de Chamoy, pues quizá estamos tanto en la precariedad siempre que no tenemos bodegas que sostener, o sea, todo es muy pequeño y es menos frágil al mismo tiempo, ¿no? Hay menos sueldos, hay menos infraestructura detrás, renta de oficinas, etcétera. Nos hemos hecho todavía más pequeños de lo que siempre fuimos. Si ya tienes montada cierta estructura, pues es más difícil, ¿no? Pero es difícil para todos, también para las grandes cadenas es difícil, es súper difícil. ¿Y tú crees que las redes sociales, por ejemplo, hace 20, 15 años no podías contar con esta arma, que es muy buena también? Sí, pero mira, hay una sobreoferta, o sea, hay muchísimas editoriales y hay muchísimos títulos, se imprime, se edita muchísimo en México, es impresionante la cantidad de títulos que hay. Creo que hay más títulos que lectores y hay más escritores que lectores. Y el problema, yo creo, el gran problema de todos es la falta de suficientes lectores. Si hubiera suficientes lectores, nada más en México, los millones de personas que hay, pues habría para todos, ¿no? Suficiente ingreso, pero no es así, porque hay pocos lectores y esos pocos lectores tienen una gran cantidad de oferta. Y además, antes de las redes sociales, había como medios impresos que eran como una guía muy clara, podían ser una guía muy clara de lectura para la gente. Creo que cumplían una función muy importante, ¿no? Los suplementos literarios, los suplementos culturales de los periódicos, los suplementos del 1+1, por ejemplo. El sábado era así como, tú tenías como tu guía de qué novedades hay. Y ahora hay tanto y hay tantas voces que es muy difícil. También todo se diluye, ¿no? Todo se pierde ahí, todo se diluye. No todo el mundo va a estar viendo la reseña no sé, de un grupo de 5 o 10 críticos que antes eran las voces autorizadas, o las voces que uno seguía para saber qué hay. Ahora hay demasiado. Y en ese demasiado también es bueno y es malo, ¿no? Porque también hay demasiados libros, no todos son buenos, hay demasiada gente comentando, no toda sabe de qué habla, ¿no? Hay muchos booktubers, pero no toda la gente hace un análisis interesante o serio de un libro. Entonces, pues ahí estamos todos como nadando en ese mar de información y es difícil. No resultado como la panacea para las ventas por lo que vemos, ¿no? Tampoco. ¿Alguien más quiere comentar de cómo ven la evolución de las editoriales independientes, el hecho de la competitividad, de la sobreoferta de libros, etcétera? Sí, pues, por ejemplo, ayer que estábamos haciendo la prueba, Sol, ves que platicábamos acerca de, por ejemplo, los espacios de exhibición en las librerías, ¿no? Entonces, no son como comentabas, que compra una editorial a lo mejor como una exhibición,
pero sí tiene que ver muchísimo, o sea, hay como muchos factores que tienen que ver, ¿no? Entre ellos tiene que ver el presupuesto que tenga la editorial para poder mandar a hacer, no sé, a lo mejor libreros, ¿no? Seguramente si ustedes han ido a visitar alguna librería, han visto libreros como muy ostentosos, que evidentemente una editorial independiente, pues es muy poco probable que tenga para poder hacerlo, ¿no? Entonces tiene que echar mano de otro tipo de herramientas, como por ejemplo, no sé, separadores tal vez, o medios de difusión como lo comentabas en las redes sociales. Y en el caso de las librerías independientes puede ser a lo mejor un poco más sencillo, porque las editoriales pueden tener la relación como más directamente con el librero y eso ayuda en cierta manera y ayuda que si al librero le gusta también las novedades que estás presentando o el catálogo que estás presentando, es muchísimo más fácil que puedan recomendarlo a las personas que van en busca de una nueva lectura, ¿no? Porque los lectores no siempre van ya con un título en la mente a buscarlo, sino que van también, y eso es como lo bonito también de las librerías independientes, que buscan. Y bueno, pues, no sé, hablando de Editorial Sexto Piso, nosotros, Editorial Sexto Piso se fundó hace ya casi 18 años, y 4 años más adelante abrimos oficinas en España. De hecho, estamos ahorita como por cumplir el aniversario, tenemos ahí muchas sorpresas. El año pasado nos ayudó a hacer la imagen BEF, la imagen de nuestro aniversario, estuvo muy padre, y este año ya la tenemos, nos ayudó Peter Cooper, entonces está padrísima, la van a andar viendo ahí por redes sociales, vamos a hacer como varias presentaciones en Facebook, y no sé, otras sorpresas como para apapacharlos, para que estén pendientes de la red. César, Patricio, ¿alguno quiere opinar? Bueno, sí, con gusto. Digo, se han tocado varios temas y yo ahorita no me quería esperar mi participación para no adelantar lo que tenían a mi pregunta, ¿no? Pero bueno, comparto el sentir de que estamos en un momento difícil. Digo, algo que ya se ha mencionado aquí, que es bien importante resaltar, es que el trabajo de las editoriales independientes siempre es cuesta arriba, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera como que ya estamos hechos a la idea de nadar contracorriente. Así que, bueno, y siempre hay sorpresas en el panorama, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego a mí me llama mucho la atención que por un lado está en crisis la industria, es decir, la industria del libro, que es nuestra materia prima, pero por otro lado hay una gran avidez por contenidos, ¿no? Que es, digamos, que los editores somos esencialmente productores de contenidos, ¿no? Pues creo que ahí, más o menos, en la búsqueda de cómo lograr comunicarnos con nuestros lectores es en donde vamos a poder salir adelante. Patricio. Pues, mira, digo, Par3 nace como una biblioteca digital de escritores queretanos que fue gratuita. A la fecha todavía la tenemos, empecé a invitar escritores y están los cuadernillos digitales. Y pues de pronto dije, bueno, vamos a hacer un libro. Y hicimos una antología, imprimí 200 libros, ahora sí que aprovechando que ya la impresión digital no era cara. Y poco a poco pues me fue gustando bastante este tema. Al día de hoy ya tenemos casi 160 libros publicados. Tenemos ya pues bastante distribución, pero pues digo, esa es la que más nos ha costado, ¿no? Y creo que a todas las editoriales independientes distribuir no solo es difícil, sino caro. Y un poquito abonando a lo que decía Dulce, definitivamente la dificultad que se presenta en las librerías, al menos en las de cadena, es cómo me diferencio de las demás para que pues mi título se pueda ver, y si luego de pronto resulta muy, muy, muy complicado hacer el librero o algo, un promocional así grandote para un título en particular, y más porque pues la vida útil de ese librero no va a ser de más de 3-4 meses, ¿no? Entonces, híjole, sí resulta ahí el volado de decir, le invierto X cantidad y me aviento el volado, pero no lo puedo hacer con cada libro, ¿no? que voy sacando. Y nosotros
realmente mandamos a hacer unos libreros de madera, chaparros, para poner en los mostradores, y pues le caben, híjole, varios, como unos 40 títulos, y a las librerías, al menos con las que lo hemos implementado, son 6 nada más, estamos poco a poco creciendo. Esa parte pues no les estorba para nada, porque al estar en el mostrador realmente pues es de 15 centímetros el librero y no les estorba. Entonces la verdad es que hemos logrado poder en que la librería pueda aguantar un poquito más el tiempo los títulos, porque también pues muchas veces título que no se mueve con la suficiente velocidad que requiere, necesita ser devuelto a la editorial, y eso pues es un golpe horrible para nosotros. Yo siempre, cada vez que recibo devoluciones, la verdad es que pues sí se siente mal, ¿no? Uno te desanimas porque dices, bueno, ya mi almacén ya medio lo había vaciado y de pronto te llegan 20 o 30 cajas con 600 libros y dices, Dios santo, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Y pues tienes que ahora, bueno, buscar a ver cómo le haces. Entonces estos libreritos pues, nos han ayudado bastante a que pueda tener una vida más larga el libro en la librería, y la verdad es que, pues bueno, esa es la forma en la que hemos buscado ahí, de alguna forma, innovar, ¿no? Bueno, antes de continuar, estamos viendo aquí varias preguntas que nos están dejando en redes sociales. Al final vamos a leer algunas para que, bueno, ustedes contesten. Hay unas que van dirigidas y hay otras que puede contestar el que ustedes gusten. Ahora vamos con César. A ver, César, ¿tú cuáles crees? Se ha ido contestando a grandes rasgos en estas preguntas, pero ¿tú cuáles crees que son los principales retos que tienen las editoriales independientes en México, sobre todo? No nada más con la pandemia, ni nada, ni con todo lo que está sucediendo, sino en general. O sea, ¿cuáles son sus principales retos para sobrevivir y para salir adelante, ¿no? Desde el inicio, el camino, todo. Sí, gracias Marisol por tu pregunta, que bueno, además cuando es una pregunta que me gusta mucho, en la que me gusta mucho pensar. Yo creo que las editoriales independientes, y desde luego esta es una opinión personal, pero bueno, la quiero compartir con ustedes, viven en una especie de paradoja, porque por un lado tratan de pertenecer a una industria capitalista, al mercado, ¿no? Y por el otro lado no nos gusta cumplir con los criterios o con las exigencias del mercado. Es decir, nosotros no estamos, cuando elegimos los libros que queremos publicar, no necesariamente estamos pensando en las ventas, sino estamos pensando en la curaduría, estamos pensando en nuestras propuestas de nuestros autores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de entrada hace que el simple hecho de concebir una editorial independiente pues, sea una idea paradójica, ¿verdad? O sea, vas a ser una empresa que no va a competir de acuerdo con las normas del mercado. Y por el otro lado, lo que es muy importante de la industria de las editoriales independientes es que precisamente nosotros tratamos de poner en el catálogo y en la mesa de los lectores, en las mesas de las librerías, materiales en los que creemos, ¿no? Y materiales en los que creemos que pueden representar parte de la historia de la literatura de un país en un momento determinado, ¿no? Entonces, digamos que desde esa perspectiva hacemos una labor que está muy comprometida con el rigor editorial, con la excelencia literaria o con buscar lo mejor, dar lo mejor de nosotros mismos como editores en nuestra curaduría de libros, ¿no? Entonces, creo que el reto de todas las editoriales independientes en México, sobre todo, que como ya han mencionado, un país que tiene pocos lectores, es encontrar la manera de habitar esa paradoja, ¿no? Cómo ser una empresa que no necesariamente puede generar los ingresos que se esperaría para tener una arquitectura grande, y por el otro lado seguir con el impulso a nuevos autores y a nuevos contenidos que definitivamente no se editarían en las en los consorcios más grandes. ¿A alguien más le gustaría completar no completar, sino dar su opinión de cómo ven ustedes los principales retos? Sí, Patricia.
Yo creo que así como editores pequeños, definitivamente el reto mayor es la distribución. La distribución resulta complicada para buscar a cada librería, en que hay otras que de pronto no te contestan, o es muy complicado dar por fin con la persona, después lograr entrar con el material, traer digamos, pues todo el ciclo de los cortes y los pagos. Muchas veces al editor pequeño lo dejan hasta el final en los pagos, porque pues obviamente a editorial mayor, con mayor número de títulos en librería, pues es un poquito, ahora sí que va en la cadena de pagos primero, y nosotros ahora sí que nos toca hasta abajo el reparto, y pues hay que aguantar definitivamente, porque si nosotros finalmente decidimos sacar los títulos, a la librería no le puede representar un 1% en el número de títulos. Otra es que es muy oneroso, ¿no? Hacer la distribución, estar haciendo cada vez que tienes una novedad, enviar las paqueterías, porque pues obviamente al ser propuestas diferentes o que como bien comentaba César, ¿no? Que son unas propuestas en las cuales confiamos, y este libro decidimos que creemos más bien que al lector le va a gustar o que va a encontrar un nicho. Pues las librerías igual te reciben pocos ejemplares, entonces hacer un envío de 5 o 10 ejemplares a 12 ciudades o 70 librerías resulta súper caro en tu costo de libro, y entonces la utilidad cada vez va mermándose más, aunado a pues que hay que pues vender todo el tiraje o una gran parte del tiraje, y después ver qué haces con el tiraje una vez que deja de ser novedad o que ya de plano pues no podemos ya moverlo, ¿no? O sea, llega un punto en el que creo que la lucha constante es el estancamiento de un título, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con ese título? Tengo 300 ejemplares impresos, o 200 o 120 o lo que sea, y hasta se siente feo rematarlos, porque era un libro en el que tú creías, ¿no? Y que luego los estás en remate y no se mueve. Creo que es un poquito más la lucha del ego interno como editor, de decir, oye, es que este libro realmente era una buena apuesta y ni regalado, ¿no? Se va, y realmente es un buen libro. Y creo que esa es una dificultad, que es ver cómo le haces para deshacerte de ese mal sentimiento, de ese mal sabor de boca que te generó quizá la respuesta del público lector, para seguir sacando otros proyectos y no desincentivarte a seguir pues este proceso. Claro, y sumando un poco al comentario que hace César acerca de esta disyuntiva que hay entre ser una empresa y ser como estar más interesado como en el contenido y en todo eso, creo que es como un tema muy controversial, que no te sientas como en cualquier mesa con editores o con cualquier persona que forma parte de la cadena de libros. Y por una parte están, por ejemplo, los comentarios de ¿por qué no le pagan más a sus empleados? Y por otra parte están los comentarios de ¿por qué no bajan los precios de sus libros? Entonces es como, ¿no? Como una estira y afloja que es medio complicado. Y yo creo que ahorita uno de los grandes retos es poder crear alianzas entre tanto editores como librerías, porque creo que esta crisis nos está dando mucha luz acerca de las relaciones que hay, de que no es necesariamente que tengamos como que ir jalando solitos, sino como gremio. Por ejemplo, nosotros como nos aliamos con dos proyectos que admiramos mucho, que es Editorial Almadía y Ediciones Era, y juntos creamos la campaña Dependientes de Lectores. Entonces, eso fue justo, o sea, actuamos como súper inmediatamente cuando comenzó todo este de cierre de librerías. Hicimos una campaña en la que era para una recaudación de fondos, y la verdad es que obtuvimos como muchísima buena onda de la gente, muchísimas personas que donaron, muchísimos periodistas, artistas, compañeros, mismos escritores, escritoras que se unieron y nos ayudaron a crear eventos, a dar difusión. Entonces estuvo como muy bonita esa dinámica y ver tanto apoyo de las personas que nos leen. Y justo ahorita estamos retribuyendo eso. Comenzó apenas la segunda fase de la campaña, que se llama Impulsemos a nuestras librerías,
Y lo que hicimos fue que tanto Editorial Almadia, Ediciones Era y Editorial Sexto Piso bajamos nuestros precios un 20% en todas las librerías de México. Esto para ayudar también a que haya más flujo en las librerías, aunque pues obviamente esto atenta un poco contra nuestra utilidad, pero pues también es una manera de apoyar a que haya flujo y de agradecer también a todas las personas que nos apoyaron. Entonces yo creo que la tarea que tenemos que hacer como gremio es eso, estar buscando alianzas para poder ayudarnos a salir adelante juntos, ¿no? No cada quien como por su lado, porque pues sí es un poco complicado jalar solo y tratar, no sé, de vender solamente en línea o de impulsar ahorita o individualmente como algunas librerías solamente con algunas estrategias. Entonces creo que como siempre se ha escuchado, ¿no? La unión hace la fuerza y bueno, en este caso nos ha funcionado muy bien. He escuchado comentarios de los editores de las 3 editoriales que está pensado posteriormente buscar también a otros proyectos editoriales que admiramos, que se puedan unir también, hacer alianzas y hacer como proyectos en conjunto. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Bien. Mónica, ¿algún comentario? O... Yo creo que el gran reto es encontrar a los lectores siempre, ¿no? Ni siquiera la pandemia tendría por qué detener a los lectores, porque realmente quien quiere encontrar un libro lo puede encontrar, ¿no? Yo creo que el enemigo es la falta de lectores y la competencia que tenemos contra contenidos gratuitos y digital y audiovisuales. Eso es algo que no veo la solución a eso, ¿no? O sea, la gente está ávida de historias, pero esas historias las puede encontrar a través de Netflix, por ejemplo, ¿no? Todos somos bastante adictos a esos contenidos y nos encantan. Y son contenidos de mucha calidad y son historias muy bien contadas. Entonces, quizá, ¿cómo compites contra eso, no? Es como muy difícil. Leer siempre es más difícil. Y leer libros como por los que apostamos muchos de los editores independientes, son libros retadores, que son libros en sí difíciles. No necesariamente un libro nuestro, por lo menos de Nieves Chamoy, es para divertirte y pasar el rato, no es algo light, ¿no? Entonces, pues sí, eso tampoco nos pone las cosas fáciles. Y la gente también eso, estamos todos ya acostumbrados a leer todo el día, pero gratis. Entonces la gente también, yo creo que tiene que ver también con eso, en parte, las pocas ventas de los ebooks, ¿no? La gente no le gusta pagar por algo que siente intangible y que siente que puede perder y que no lo puede poner en el buró de su cama, cuando todo el tiempo tiene contenidos para leer en línea gratis. Sí, de hecho, yo creo que con el tiempo los retos van, o las competencias van aumentando. Como dice Mónica, ahorita tenemos Netflix, que creo que ya son 137 pesos, 134 pesos al mes, te puedes divertir infinidad de horas. Y también siento que hay un mal concepto de los libros. Como dices, mucha gente piensa que los libros nada más son para divertir o para entretener, pero también son para hacernos pensar, para hacernos hacer introspección, para retarnos mentalmente. Yo he leído libros de todas las editoriales que están aquí y todas tienen su oferta diferente, que ya vamos a hablar de ella más tarde. Y lo que dice Mónica es cierto, o sea, hay libros que son hechos para retarte, para que vayas a fondo, no nada más en lo que está diciendo el autor, sino vayas a fondo dentro de ti. O sea, que ese es el verdadero reto de un libro. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cómo lo ves tú? O si captas estos cambios que hace muy sutilmente el autor en cuanto a la trama, en cuanto a lo que te quiere dar a entender, etc.
Pero por ahora, antes de entrar en lo que nos tienen ustedes que decir, yo quisiera pasar con Dulce de Sexto Piso. Y esta es una pregunta que yo sé que todos van a contestar, y es una pregunta que nos va a doler a todos los que estamos aquí, la respuesta. ¿Es México un país lector? En comparación con, deja tú con España, con otros países de Latinoamérica. Pues mira, como comentaba Mónica, hace falta muchísimas más personas que lean en México. Platicaba una vez con una editora, o sea, yo le hacía la misma pregunta, ¿no? Cuando apenas iba entrando como en el medio, y me decía, México nunca va a ser un país de lectores. O sea, las personas que ya leen van a seguir leyendo, y probablemente sus hijos y sus familiares más cercanos, ¿no? Este panorama suena como muy feo, ¿no? Como decía Sol, la respuesta no nos gusta. Sin embargo, yo creo que como proyectos individuales nos hemos dado cuenta también, tanto en eventos como en venta de libro, como en muchas cosas, que sí hay muchísima gente que está interesada. Y yo creo que lo importante también es poder alimentar más las ganas de leer de esas personas y utilizar como la mejor estrategia de difusión, que es el boca a boca. Entonces, en cuanto una persona que lee se enamora de un libro, o como ustedes, ¿no? Que les encanta leer y que entonces desarrollaron este proyecto y están dándole difusión a la lectura, creo que eso es como lo más importante. En el caso de las editoriales independientes, como decía Mónica, son libros que no son sencillos, ¿no? No son como a lo mejor cualquier novedad de una de las grandes cadenas, pero precisamente ese es el objetivo, y por eso es que muchas emprenden esto, por querer crear esta discusión acerca de temas contemporáneos, querer poner en la mesa como otras maneras de pensar de personas que están ahorita en ciertas situaciones y que a lo mejor no se habían hablado antes, ¿no? Entonces, obviamente, todos los libros son buenos, todos los libros son, bueno, no, pero me refiero a que la persona que comienza a leer un libro, a lo mejor que nosotros no aprobamos, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es eso? Pero probablemente ese libro le va a impulsar después a que lea algo o sea, va a ir como que poco a poco queriendo descubrir más autores, y por eso esta tarea es como tan importante, ¿no? De darle difusión para que sepan que existen otras ofertas editoriales y bueno, comiencen como a ampliar un poco su gusto también. No sé, creo que soy como un poco optimista, quisiera, ¿no? O sea, es que si me baso como en estadísticas, te lo juro, ayer me metí, porque justo le di como una repasada a las preguntas que iban a hacer, me metí a ver estadísticas y dije, no voy a hacer esto, números no, por favor, porque nos vamos a escribir, mejor vamos a hablar como de esta pasión y tratar como de compartirla también con todas las personas que nos están viendo, de la importancia que es para nosotros cada que lanzamos un libro, el impacto que va a crear en cada lector y socialmente, ¿no? Ese es como yo creo que el sueño de las editoriales, crear un cambio social a través de cada libro que publica. Y bueno, ahí está mi opinión. César, creo que querías comentar algo, ¿no? Sí, y también, digo, seguir digamos, en la misma línea de lo que comenta Dulce, de tratar de ver el lado positivo, ¿no? De la pregunta que nos haces, que es una pregunta difícil. Yo creo que México, digo, es un país muy grande en población, es un país muy complejo, y lo que sí hay en México es una comunidad de lectores, y es una comunidad, pues, muy diversa, ¿no? Es decir, hay, digo, lectores de temas especializados, no sé, técnicos, hay lectores de periódico, hay lectores académicos, estudiantes, ¿no? Lectores contemporáneos de literatura, etcétera, ¿no? Es decir, es muy amplio el espectro del universo de los lectores, es muy amplio el universo de los lectores.
Y algo que es cierto es que cada uno de los lectores o cada persona que es un lector, digamos, confirmado, alguien que está decidido a ser un lector, es un promotor de la lectura. Eso es inevitable, ¿no? Todas las personas que les gusta leer promueven la lectura de una u otra manera, ya sea desde compartiendo un vínculo en un chat con amigos hasta regalando un libro, etcétera, ¿no? Y es una comunidad que poco a poco va a crecer y que poco a poco que poco a poco crece, ¿no? Y nosotros, aunque sea un cambio muy lento, es un cambio perceptible. Lo que ahora, como sabemos, cuánta gente comenta libros o nuestros propios libros que editamos en las redes sociales, cuánta gente acude a los eventos que organizamos, cuántas personas se inscriben a los cursos que impartimos, etcétera. Es decir, es una comunidad viva y es una comunidad que todo el tiempo está tratando de promover el hábito de la lectura. Y creo que es lo que debemos de ver, ¿no? Por otro lado, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Dulce. Cada vez que nosotros publicamos un libro, nuestra esperanza es que surja un nuevo lector con ese libro, ¿no? O sea, o que surjan un par de lectores que de repente se atrevan a acercarse al objeto y tengan una transformación interior. Y ya. Patricio. Yo creo que sí, difiero un poco de todos. Yo creo que en México hay muchísimos lectores, o sea, y que México sí es un país lector. El problema es que no leen libros, ¿no? O sea, el nicho en la lectura de libros puede verse reducido, porque, digo, yo soy muy fijado cada vez que veo a la gente y siempre leen los chismes, leen las revistas digo, ya sabemos, ¿no? De notas y andan leyendo en el Facebook y andan leyendo y todo el día realmente la gente está leyendo, aunque sí verdaderamente se consume mucho entretenimiento visual, pero creo que en México realmente todos somos lectores. El problema es que no sabemos elegir qué es lo que nos gusta leer o no hemos logrado como país entrenarnos, entre comillas, a ciertas lecturas, ¿no? Y vemos los libros como algo aburrido porque en su momento nos obligaron, o sea, la enseñanza de la lectura fue obligada a través de muchos, en su momento de docentes, al menos en mi generación, yo así lo vi y lo percibí, que era, pues tienes que leer y no hay de otra y haces tareas, etcétera. Entonces llega un punto en el que, en lugar de que lo veas como una parte de tu vida, ¿no? Como en otros países que se ha llegado a ver, sobre todo los que tienen mucho frío, que la gente, pues al estar encerrados en su casa, etcétera, han encontrado en los libros y en la literatura, pues un pasatiempo, y es que eso es realmente, ¿no? Yo siempre he dicho, la lectura, al menos de los libros, tiene un poquito, un escalón adicional. ¿Por qué? Pues porque fue un autor que lo revisó un corrector, que pasó por las manos de un editor, es decir, pasó ciertos filtros ese libro y ciertos cambios que lo hicieron de alguna forma un poco más que un post en una red social que te echaste de 25 minutos, ¿no? Del chisme de con quién, que más bien, o sea, fue un poquito más revisado y pensado y eso hace que de alguna forma cuando uno lee este tipo de, o sea, cuando uno lee un libro se activa la imaginación, la creatividad y muchas partes que muchas veces al solo ver la televisión vamos apagando en nuestro interior. Entonces yo creo que México sí tiene muchos lectores, no tiene suficientes lectores de libros y más bien está en nosotros ver cómo hacer para que literalmente se atrevan a leer escritores mexicanos, porque también los lectores en su mayoría pues van más enfocados a lo que ya funciona, europeos o estadounidenses que ya tienen bestsellers y que vienen al país y pues siempre hemos tenido un poquito más de gusto por lo exterior que por lo que se produce en nuestro país, y creo que la apuesta final de la editorial independiente es posicionar que los mexicanos escribimos y escribimos muy bien y que adicional lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Y eso nosotros hemos intentado luchar incansablemente en demostrar que lo que hacemos en México realmente está bien hecho y que a veces está mejor hecho que lo que nos importa. Tienes mucha razón y creo que con esto que acabas de decir lo agarro de ancla
para la última pregunta, que va dirigida primero a Patricio, y obviamente me gustaría que todos la contestaran. Y es eso, que muchas veces no creemos que lo hecho en México y lo independiente tenga tanta calidad. Y tiene muchísima calidad. Yo tengo libros de cada una de estas editoriales, vuelvo a repetir, y tiene muchísima calidad en todos los aspectos. No nada más en el contenido literario, sino en el material. Hace poco leía un comentario en un grupo de Facebook, un chavo que decía, oigan, es que estoy buscando un libro, pero lo quiero para que me dure 10 años, no para que en 6 meses se deshoje. Y obviamente yo, mira, hay editoriales independientes mexicanas muy buenas, que no sé qué, pero independientemente de eso, no las conocemos todos. Y creo que este espacio es para que los conozcamos, para que sepamos las ofertas que nos tienen que dar y que nos ofrecen, y que el contenido de calidad es impresionante. O sea, realmente no es por hacer comercial ni nada, porque no se trata de hacer un comercial por hacerlo, sino que tienen una calidad impresionante, nos hacen pensar, nos hacen apasionarnos, y a veces creemos que porque una editorial es extranjera es mejor, o porque una editorial extranjera tiene mejor calidad, o porque X. Sin entrar en más detalles, yo creo que hay que probar lo que está hecho en México y se van a llevar una grata sorpresa. Cada una de las editoriales que están aquí, y hay otras que no están, pero que también tienen unas ofertas muy importantes y muy interesantes, vale la pena que las conozcamos, y vale la pena que chequemos al menos su catálogo. Van a ver que nada más checando su catálogo se van a sorprender de lo que van a encontrar ahí, pero es cosa que se animen a hacerlo y a quitarse ese estigma. Sí, que es muy bonito leer a Hemingway y a Thomas Mann y leer a Virginia Woolf y a todos ellos que ya los conocemos, pero en México hay unos escritores muy importantes, y a veces no nada más son mexicanos, son de otros países que los traen estas editoriales independientes y que no son tan conocidos, y que también son muy importantes y muy interesantes y nos tienen unas ofertas buenísimas. Así que, dicho este speech de todas estas editoriales, porque la verdad, yo estoy muy contenta de que se haya hecho esta mesa panel, estoy muy, muy, muy feliz de que México Lector se haya dicho que sí. Yo sabía que iba a decir que sí, porque ellos realmente lo que buscan es este tipo de alianzas y es este tipo de plataformas de decir, oigan, aquí estamos México Lector y estamos con estas editoriales, estamos con estas propuestas, y lo importante es leer, y lo importante también es conocer y leer lo hecho en nuestro país. Entonces, dicho ese pequeño speech motivador para los que nos están viendo, a ver, Patricio, tú vas a ser el primero en contestar esto, y es, ¿qué podemos encontrar dentro de tu catálogo? ¿Qué ofertas literarias nos tienes tú que dar? O sea, no sé, bueno, yo conozco muy bien lo que es Par 3, ya me siento de la familia de Par 3, y sé que tienes un taller y que apoyas a escritores nuevos y todo. Entonces, ¿cómo es tu oferta literaria? Y que también, ¿qué novedades se quedaron sin ver? O sea, ¿qué novedades se quedaron a la puerta o casi saliendo de la caja, y de repente llegó toda esta situación que nadie se la esperaba y se tuvieron que quedar ahí un ratito más? Claro. Mira, nosotros realmente nos enfocamos en una necesidad que había nosotros somos de Querétaro, ¿ok? Querétaro tiene un fondo editorial estatal, creo que casi todos los estados en la República lo tienen, y en su momento lo que más se publicaba en Querétaro hasta la fecha era poesía y dramaturgia, curiosamente. El cuento, pues ahí más o menos, pero estaba totalmente segregada la novela. Entonces, al nosotros percatarnos un poquito de qué necesidad había para los escritores y lectores de Querétaro, digamos, o sea, sí, realmente a los escritores queretanos y a los lectores queretanos, ¿qué hacía falta la novela? Entonces empezamos a picar piedra durísimo para buscar novela, y hoy casi el 85% de nuestro catálogo es novela. Van a poder encontrar novelas históricas, tenemos varias basadas en hechos reales, otras con algo de ficción, tenemos novelas de fantasía,
tenemos novelas de terror. La verdad es que aquí, y ha sido curioso, pero tenemos muy buenos escritores de terror en Querétaro. Ahorita tenemos un chico que, bueno, le publicamos su libro, tenía 13 años en ese entonces, y le publicamos otro cuando tenía 15, y es un gran narrador de terror. Tenemos novelas juveniles que también recomendamos muchísimo. Traemos también a Julia García Suastegui, que tenía su primer libro a los 13 años, se lo publicamos. Realmente cuando vimos del taller el libro que escribió, bueno, yo al menos me quedé impresionado y dije, bueno, pues qué leche les daban a estos niños de chiquitos, porque, o sea, realmente historias redondas, una narrativa sorprendente. Y ya tenemos también 2 títulos de ella que ahora los pudimos presentar en la FIL el año pasado y les fue bastante bien. Y ahorita novedades así, híjole, que estrenamos y que ahorita acabamos de distribuir por fin en todas las librerías que ya han podido abrir. Traemos un título en particular que se llama Adiós Empresa, que es una guía para sobrevivir a una quiebra, un poquito ad hoc a la situación y a la pandemia y de los estragos que va dejando, que Hugo Hernández Basulto es el escritor. Él tenía en su momento una de las empresas más grandes de vidrio en México y se encargó de ponerle el vidrio a muchos edificios del Distrito Federal y de todo el país. Y al ser la tercera generación, por X o Y, en el libro lo pueden encontrar, la empresa quebró y le quedó a deber. O sea, fue una quiebra complicada y él te explica en este libro el cómo sobrevivir a esta quiebra para que de alguna forma pues no desampares a tus empleados, no desampares a los proveedores a los que les quedaste a deber, a los clientes a los que no les vas a poder entregar. Y pues bueno, es una apuesta que estamos haciendo un poquito pues por ahora sí que la consecuencia que creemos que va a ser un poco devastadora, ¿no? en nuestro país. Y adicional, publicamos literalmente la semana pasada, empezamos con esta semana, perdón, en el lunes lo estrenamos. Es un libro infantil que se llama El efecto de mi defecto. Es de una escritora que se llama Gale, que ella es la autora de los libros de Coloreanding, que seguramente algunos los conocerán. Y este libro está ilustrado por Gerardo Alba, son 20 personajes y es una apuesta al anti-bullying. Porque hoy en día, digo, todos hemos sufrido bullying y todos en la primaria y en la secundaria nos bullearon y bulleamos. La cosa, y que nosotros como editorial joven y que estamos buscando público joven, entendemos y sabemos que en nuestra época de jóvenes el bullying se acababa a las 2 o 2:30 de la tarde. Nos íbamos a nuestra casa y nuestra mamá nos decía que éramos los niños más guapos del mundo y se acababa, ¿no? Y ya, no pasaba de ahí. El problema de hoy es que el bullying no se acaba, ¿no? O sea, te vas a tu casa y en las redes sociales te están pegando, te están llamando, te mandan mensajes, te toman fotos, hacen stickers, hacen memes, ¿no? Y entonces se ha vuelto ya un terrorismo total el bullying para los niños, y niños que realmente no entienden oye, pues igual sí estoy chaparro, ¿no? Y me molestan porque soy el enano, pero pues tenemos enanos que son los mejores jugadores del mundo como Lionel Messi, ¿no? O sea, este libro literalmente tiene 20 personajes, que una diferencia que hizo que de alguna forma los bullearan de jóvenes, ellos en vez de intentar cambiar para adaptarse a la sociedad, dijeron, yo voy a seguir, lo tomaron como suyo y hoy son grandes personajes. Freddie Mercury, ¿no? Que era el dientón y es uno de los grandes cantantes de la época. Y así tenemos 20 personajes, Elon Musk, entre otros, ¿no? Entonces esta es la apuesta que estamos haciendo un poquito, sobre todo para enseñarle a los niños, a través de la lectura y las ilustraciones que están bastante padres, que pues realmente no se dejen afectar por este bullying que hoy sucede. Hasta ahorita pues son las 2 novedades que estamos estrenando y que la verdad es que estamos bastante contentos porque pues es con lo que regresamos de la pandemia. Bueno, no sé, César, si tienes algún... Claro. Bueno, digo, algo que no comenté y lo digo brevemente, Ediciones Antílope es un equipo integrado por, lo fundamos 5 editores, bueno, son mis 4 socias, Astrid López, Marina Sagua, Isabel Zapata y Jasmina Barrera.
y yo. Y bueno, es una editorial que fundamos, digo, los 5 nos conocimos más en el terreno de la escritura, es decir, los 5 somos escritores, y cuando pensamos en la editorial, pensamos en 2 cosas fundamentales. La primera era que nos gustaba mucho evocar la figura del editor tradicional que dialoga con el autor del libro, ¿no? Entonces tratamos de ser, digamos que esa es una de las metas de Ediciones Antílope, regresar al viejo oficio y conversar con nuestros autores ampliamente sobre sus libros, conversaciones que pueden cambiar desde 1 coma hasta 3 capítulos, ¿verdad? Pero bueno, que tiene que ver con un diálogo más amplio y con el trabajo del equipo editorial. Somos una editorial muy pequeña, publicamos de 3 a 4 libros al año. Este año cumplimos 5 años y tenemos un catálogo de 15 libros hasta ahora. Esperamos que se publiquen 3 más en el segundo semestre de 2020. Tenemos una selección de narrativa, principalmente novela. Hasta ahora no hemos publicado un cuento y bueno, no tenemos planes de hacerlo. Tenemos ahí autores como Jorge Comensal con Las Mutaciones, que es un libro con el que nos ha ido muy bien, ¿no? Un libro que ya está en la 3ª edición. Tarantela de Abril Castillo, Esta noche el gran terremoto de Leonardo Teja, que es el libro que tenemos ahora para los lectores de México Lector, y Opizani Sviata, de una escritora argentina que se llama Verónica Stiger. Los 4 libros comparten la característica que son primeras novelas, ¿no? O sea, es una colección pensada en que bueno, a mí no me gustaba escuchar esto de cuando se habla de una primera novela como que se le baja un escalón, ¿no? Es una excelente primera novela, quiere decir que tiene apellido la novela y que uno tiene que ser un poco condescendiente. Entonces buscamos primeras novelas que no merezcan ese prejuicio, ¿no? Esa es como la idea de la colección de narrativa. Tenemos una colección de poesía que es una colección que es muy fuerte, que se llama Alberca Vacía. Hemos publicado libros de Javier Peñalosa, de Alejandro Zambra, de Marisela Guerrero, de Robin Myers, esta poeta de Estados Unidos, de Nueva York, que por cierto es la única autora que hasta el momento hemos publicado ya 2 libros. Y bueno, y tenemos una selección de crónica y ensayo, ¿no? Y ahí hemos publicado ahora, el año pasado publicamos a Mariana Enríquez, su libro de crónicas sobre visitas a cementerios. Hemos publicado ahí también a Guillermo Espinosa Estrada, a Daniel Alarcón. Y bueno, más o menos esa es hasta ahora nuestro universo. Tenemos 3 libros planeados, como les decía, este año. Está por salir un libro del poeta argentino Ezequiel Seidenberg, que se llama 3 estados. Vamos a publicar la primera novela de Ana Negri. Y vamos a aplicar una traducción que, bueno, ahorita se me fue el nombre, entonces para no detenerme demasiado, pero bueno, quería platicar. Este es más o menos el panorama de nuestros libros, ¿no? Es una editorial pequeña y que más o menos, digo, algo que es importante señalar es que nos hemos podido mantener a pesar de las circunstancias, precisamente porque bueno, todas las personas que integran el equipo, o sea, somos los que trabajamos, ¿no? Es decir, no somos nuestros propios empleados. Eso pues nos ha permitido seguir adelante. Dulce. Mira, yo me estoy mudando, pero no quería venir a esta charla sin enseñarles los libros físicos, entonces me puse ahí a escarbar en mis cajas de mudanza. Y bueno, no encontré todos, pero de las últimas novedades que teníamos en puerta, ¿no? Que llegaron justo en medio de la pandemia, apenas los pudimos colocar hace como 2 semanas, ¿no? Como comentaban hace rato, apenas que comenzaron la reapertura de librerías, pues ya pudimos comenzar a mandárselos a las librerías. Y bueno, entre uno de esos está que se llama Mi Madre, y bueno, habla acerca, bueno, de la historia de la mamá del personaje principal, que va perdiendo la memoria poco a poco, y entonces, pues nos habla justo de cómo a los hijos nos toca ir viendo cómo nuestros papás se van convirtiendo en niños chiquitos, ¿no? Y nos toca ir cuidándolos, y así como en un principio, pues ellos nos enseñaron a muchas cosas, ahora pues nos toca a nosotros, y cómo
no sé, en una parte de la historia pasa que la mamá se queda como estancada en su mente en sus 20, ¿no? Entonces su papá, bueno, su esposo acababa de morir hace pocos meses y ya no se acordaba de eso, porque como en su mente estaba en sus 20, entonces no tenía conciencia de lo que había pasado después, ¿no? De ahí en adelante cuando se casó y todo eso. Entonces, está muy interesante, ya está en librerías. Y uno que me interesa muchísimo comentarles es este, que se llama Tsunami, Miradas Feministas. Igual ya lo pueden encontrar disponible. Y bueno, esta es digamos, la segunda parte, por así decirlo, porque son relatos, anécdotas, demás. Digamos que es la segunda parte de es Tsunami. Este es de escritoras mexicanas. Podemos encontrar unos escritos como de Gabriela Jáuregui, Margot Glantz, Brenda Lozano, Claudina, entre otras. Y bueno, en los dos vienen reflexiones acerca de situaciones muy cotidianas. Lo bonito de estos dos libros es que no se enfocan solamente, no sé, por ejemplo, en la despenalización del aborto, ¿no? O en las marchas, o en un tema en específico, sino que cada autora da su punto de vista respecto a, puede ser, cómo le ha tocado vivir esta parte feminista en el medio editorial, en su casa, en su carrera, al elegir carrera, en muchas circunstancias. Entonces, me parece que en estos momentos también es como súper interesante, ya que sabemos que con el encierro se ha desatado también muchísima violencia doméstica. Entonces, el poder, justo lo que platicábamos, ¿no? Siempre que publicamos un libro, tratamos de generar como una reflexión y discusión también acerca de esas temáticas. Y creo que ahorita es un muy buen momento de repensar cómo nos conducimos a diario, tanto hombres como mujeres. Y bueno, les recomiendo esos dos. Y, por supuesto, les tengo que comentar que hace poco se anunció que Valeria Luiselli ganó el premio Fernanda Favino 2020. Entonces, este es el libro que vamos a sortear en Twitter, así que váyanse para allá ahorita. Bueno, terminando de la plática, váyanse para allá. Y tanto este como Los Niños Perdidos, con los que ha ganado varios premios y varias becas, hablan acerca de todo el proceso que viven los migrantes al pasar desde Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos. Y bueno, es como nos muestra una historia un poco cruda, pero nos hace pensar en todo lo que pasa en estos niños. A mí, yo apenas estaba como releyendo y un dato que me causó como mucho escalofrío fue que de los migrantes que viajan a través o sea, que cruzan México, el 80% de las mujeres y niñas son violadas, ¿no? Entonces, datos que pone que nos dan como a repensar muchísimas cosas que son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, esos son los libros que les quería mencionar. Hay otras novedades que tenemos y pueden encontrarlas en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Bien, y ahora finalizamos con la oferta que tiene Mónica Brown con Nieve de Chamoy, que, bueno, ya lo he dicho mucho y ya luego les paso la factura a todos. No, no es cierto. Bueno, pues con Mónica y con Nieve de Chamoy, pues ya había dicho ayer, les había contado en corto la historia de cómo llegué con Nieve de Chamoy y que siempre me quedó esta mala sensación de que me entero de que existe una editorial como Nieve de Chamoy por un editor, por un crítico literario español y no la conozco desde mi país. Y como dice Mónica, los libros de Nieve de Chamoy son retadores, pero tiene que entender la gente una cosa, no porque un libro sea retador va a ser aburrido, ni siquiera va a ser malo, ni va a ser pesado. O sea, cuando uno dice que son retadores, son libros que te dejan una sensación muy extraña de tener que volver a leer un párrafo tal vez, pero que te gusta. Es como una adicción que tal vez los que nos estén viendo, que sean lectores, las van a conocer, pero es una sensación de gusto, pero que te hace pensar
también que te reta intelectualmente. Entonces, Mónica, tus propuestas venía hecho. Bueno, nosotros también somos una editorial súper chiquita, y si contamos nuestro lanzamiento oficial cuando empezamos con impresos, pues tenemos 3 años nada más. El plural es así como, como absurdo, porque en realidad prácticamente estoy ahora sola con 2 colaboradores, o sea, somos micro, y no tengo socios ahora, empecé con socios, pero ahora no tengo socios. Y en estos 3 años, bueno, pues tenemos 18 títulos. Los más recientes de nuestras novedades, bueno, uno fue que es Uno Conejo se Tochtli, que es una novela de Mario González Suárez, un autor mexicano ya con mucha trayectoria, y uno de nuestros mejores autores. Y esta es una crónica de la caída de la Ciudad de México, pero contemporánea. Entonces juega con la idea del códice. Bueno, esta es la versión en códice, que es así como casi artesanal, con caja, aunque tiene su versión rústica, que es esta. ¿Y qué es eso? Es como una crónica contemporánea de la caída de la Ciudad de México, que viene muy a cuento ahora con los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. De las novedades también está Nubecita, que una de las cosas que también nos gusta como Antílope en Nieve de Chamoy es publicar primera novela de autores, es algo que nos encanta. 2 cosas, primera novela de autores o el rescate de autores, de libros que nos parecen esenciales y que, bueno, se publicaron hace mucho y, bueno, con tirajes pequeños y que se pueden volver a publicar y darles una nueva vida porque la merecen, como sería el caso, por ejemplo, de Legión de Pablo Soler Frost, que es una gran novela, ¿no? Y que volvimos a publicar hace como 2 años, creo, o 1, ¿es esta? Bueno, pero esta Nubecita ganó el premio Juan Rulfo de primera novela en 2018, y su autora Nora Cos es dramaturga y directora de teatro, pero esta es su primer novela, le estaba yendo muy bien hasta que llegó la pandemia. Y ya nos quedamos sin distribuir la más reciente, que es otra primera novela, que curiosamente también es de una persona del mundo del teatro, que es Víctor Weinstock. Esta novela es como un viaje alucinado por dimensiones de un autor que dialoga con sus personajes y que tiene una fijación con los cangrejos. Y bueno, y Nubecita, no lo dije, Nubecita es un relato muy divertido de leer, de una adolescente que está en competencia con su hermana por el amor de su papá. Y hay ahí un crush que tiene la niña, una obsesión con el papá, que raya ahí en los escabrosos límites del incesto, que nunca sabemos qué tipo de amor se tiene en ese padre y esa hija, pero a la vez es muy divertida, está muy bien escrita. Y bueno, estamos ya a punto de lanzar un libro que me tiene súper entusiasmada, porque han sido 3 años de trabajo, para rescatar la vida y la obra de un autor mexicano que es prácticamente desconocido, y más para la gente de nuestra generación y para abajo, que es Juan Manuel Torres. Torres murió en 1980 a los 41 años, era un escritor de Veracruz, y publicó una novela y publicó un libro de cuentos, y luego vivió en Polonia 6 años, estudió cine, era amigo de Polanski, etcétera, muy amigo de Sergio Pitol, un excelente traductor de autores polacos, y bueno, es un autor difícil, es un autor que nunca llegó a ser muy popular, y menos con su muerte tan prematura, y nos embarcamos en la tarea con José Luis Nogales Baena, que es un investigador de la Universidad de Boston, español, que conoce mucho de literatura mexicana, y él hizo un estudio introductorio interesante, pedimos ensayos, y bueno, con este libro Nieve Chamoy se va empieza a publicar, va a empezar a publicar ese tipo de ensayos, las obras completas de Torres, que son 4 volúmenes, y ensayos alrededor de esa obra, tratando también, como en todos los libros de Nieve, pues que el diseño sea muy atractivo, que sea
llamativo, que sea divertido, que sea fresco, ¿no? Que no sea una cosa aburrida. Pero ese libro, pues, me tiene muy entusiasmada en lo personal. Pues, han sido 3 años de mucho, mucho trabajo y, bueno, ya está listo para presentarse en la FIL. No sé si virtual, si no, todavía no sabemos nada, pero lo que importa es que ya va a existir. Bien. Yo creo que, Jerry, decimos 2, 3 preguntas, o sea, las estuve checando. Hay preguntas que se hicieron y con el paso del tiempo se contestaron, pero hay algunas que sí se repiten y creo que a lo mejor podrían contestar cada uno, ¿no? Sí, déjame ver, tenía una por aquí. ¿Ibas a decir algo, César? Sí, bueno, si hay la posibilidad, hay una pregunta que me interesó mucho y quisiera contestar si están de acuerdo. Si quieres decir cuál es. Es la pregunta de Leonardo Vázquez, que dice, ahora con la pandemia han surgido muchas plataformas de autoedición. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a este fenómeno? Me parece una pregunta súper interesante, porque, te digo, en Ediciones Antílope, uno de los principios es que no nos editamos a nosotros mismos, ¿no? Digamos que es uno de nuestros principios editoriales. Y estoy seguro que así se quedará. Pero, punto y aparte, yo creo que cada vez puede ser más posible que la gente encuentre vías para que, o sea, que tampoco debería existir el gran tabú que existe alrededor de la autopublicación, ¿no? Y esto, desde luego, sin demeritar nuestra labor como editores, pero existe muchísima gente que está escribiendo y no somos suficientes para dar salida a esos materiales. Entonces, creo que es válido, ¿no? Por otro, lo que sí aconsejo a las personas que vayan a emprender ese camino es que traten de trabajar con alguien que lea su trabajo de manera objetiva, que los aconseje sobre, ¿no? Alguien en quien confíen y que los pueda guiar digamos, en el borrador final, ¿no? Digo, que puede ser desde un profesor en algún taller literario o bueno, un amigo en quien confíen. Pero es porque eso creo que sí es bien importante, ¿no? Pero bueno, va a ser inevitable con las plataformas electrónicas. Y por otro lado, por ejemplo, con todo este fenómeno que me parece muy interesante, que se llama fanfiction, hay gente que está comenzando a escribir ahí, a autopublicarse escribiendo estas ficciones de fanáticos y que eventualmente dan el paso hacia la publicación en editoriales mayores, ¿no? Entonces creo que es algo que se vale, que no hay que tenerle tanto pudor a la autopublicación. Patricio, creo que vas a comentar algo. Sí, justo también me llamó muchísimo la atención esa pregunta. Yo creo que realmente el fenómeno de la autoedición se ha generado la consecuencia que comentaba Nieve de Chamoy de por qué no funcionó el ebook en su momento. Y es porque si cualquiera puede subir y vender su obra y no ha pasado un proceso de selección, de revisión, de corrección, ¿sí? Se genera una sobreoferta a una demanda que de por sí hoy es complicado, digamos, hoy ya existen en tanto editoriales con títulos que se publican, que llevan cierto proceso, no sé, los demás, igual está interesante, nosotros nos toma aproximadamente 4 a 5 meses editar un libro, desde que llega, hacemos la corrección, edición, diseño, etcétera, ¿no? Pasa por 4 personas que revisemos la obra para evitar que no se vaya ningún error. Hay 2 filtros en los que se hacen modificaciones junto con el autor. Vaya, es mucho trabajo el que lleva. Y la autoedición quita todo este trabajo. Entonces, de alguna forma, así sucede. Amazon, cuando lanza el Kindle Direct Publishing, de pronto, en cuestión de menos de un año, había más de 1 billón de libros disponibles a $1. Y tú adquirías el libro y veías que definitivamente no venía con trabajo editorial, es decir, el autor traía una buena historia, pero no traía un proceso de revisión, corrección, edición, y entonces, primera línea, falta de ortografía, y así venía todo el título.
Entonces, ¿qué llegó? Que el público lector, pues llega un punto en que se siente ofendido, ¿no? Oye, adquirí este libro, pagué $1, pagué 2, 5, lo que haya costado, pero pagué por eso, y al momento de leerlo, pues está escrito con las patas, ¿no? O sea, está editado mal, está lleno de faltas de ortografía, y ahora un poquito a lo que decía César, ¿no? Oye, se demeritó la chamba de los editores que nos quemamos las pestañas, que hay un punto en el que no quieres volver a saber del libro porque ya lo leíste 500 veces, ¿no? Que ya de plano dices, ya, necesito descansar, ya lo revisé, le di vueltas, etcétera. Y al generar una sobreoferta, en cualquiera publica tu libro, llega un punto en el que estamos, creo que hoy, en este círculo vicioso en el que solo voy a consumir bestsellers, ¿no? O sea, yo como lector voy a irme a los clásicos y a bestsellers. ¿Por qué? Pues porque ya sé que esos libros son buenos, que están bien, ¿no? Y ya están avalados por el público. Y genera una chama más difícil para autores emergentes que, pues, o sea, que una chava más difícil ahora sí que a estos escritores emergentes. Yo siempre trato de invitar a todos los autores a que antes de que la autoedición sea el último paso, que primero de buscar a las editoriales y pasar exámenes o sus procesos y de alguna forma adicional a dárselo a más lectores, ver si tiene algo de calidad o si cumple ciertos parámetros pues buenos para el público lector, ¿no? Ese sería como mi abono. Muchas gracias, Patricio. Por aquí tenemos una última pregunta y menciona, ¿cuál es el análisis de las editoriales presentes en este panel que hacen de las necesidades y preferencias de los diferentes públicos? Que también va como enfocado con esto que comentabas del trabajo del editor y también cómo saben qué es lo que los lectores prefieren leer o sí, de esta parte. Bueno, yo creo que ahorita coincidiríamos en que el auge ahorita es de autoras mujeres. Creo que el público ha dejado muy claro que está volcándose hacia la literatura escrita por mujeres, por qué quieren decir las mujeres. Y sí es un hecho que las ventas se dan más, sobre todo ahí, ¿no? Es un fenómeno reciente muy interesante. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que el año, o los años de la literatura escrita por mujeres. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Sí, bueno, fíjate, digo, hay algo que es inevitable, es que cada libro es una apuesta, ¿no? Es muy, incluso a la gran mayoría de los libros no les va inmediatamente bien. Hay libros que tienen una vida muy lenta, como ya han comentado, o sea, que son regresados de las librerías y que luego hay que tratar de empujar otra vez a través de ferias de libros. Es decir, y con esto lo que quiero decir es que no sabemos cuál es el libro, o sea, no tenemos como que una especie de, por lo menos en ediciones Antílope, una brújula sobre qué es lo que el lector va a querer, qué es lo que le va a gustar al lector. Lo que tratamos de confiar es en nuestros propios criterios y en nuestros gustos, ¿no? O sea, como que nuestro lema es hacemos libros que nos gustaría leer, ¿no? Con la idea de que de compartir nuestros propios gustos literarios con la espera de que haga eco con los lectores. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Listo. Bueno, pues las preguntas, bueno, que quedaron en comentarios. Queremos agradecer de parte de México Lector a Patricio, César, Dulce, Mónica, por habernos acompañado en este primer panel de editoriales independientes, por todo lo que pudimos aprender hoy. Quienes nos están siguiendo, conozcan más a fondo la oferta literaria que tienen, síganlos en redes sociales. Ahorita está una dinámica para los que acaban de llegar, donde pueden ganarse el libro que nominaron ellos este mes como parte del Lector Independiente. Pues para que lo sigan en Twitter y vean, y pregunten también si tienen alguna duda de algún libro para conseguirlo. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Marisol, ¿quieres comentar algo? Pues nada, nada más hacer la frase que tenía planeada desde hace 2 semanas y que ni siquiera es mía, la robé del escritor David Miklos, que fue el que me la puso, que es que la edición de libros
es un trabajo invisible y creo que este panel hace posible que la gente conozca una de las caras que hay detrás de ese libro que tienen en las manos. Las editoriales, todas tienen un trabajo detrás, desde el que lee o desde el que recibe el manuscrito, el que se encarga de enviarlo, desde el que lo revisa. En el caso de Nieve de Chamoy, que son 3 personas, muy pequeña, hasta, no sé, Sexto Piso, que lo tenemos en España. O sea, todos los trabajos que hay en una editorial son muy importantes. Hoy tenemos a Nieve de Chamoy, a Sexto Piso, a Antílope, a Par 3, tuvimos a Textofilia en su momento. Y es bonito conocerlos y es bonito saber lo que hay detrás y el esfuerzo que requiere tener una editorial, no nada más lanzarla, sino mantenerla en pie. Es mucho trabajo, pero aparte hay mucha calidad y muchas cosas que valen la pena conocer y por eso se las queremos presentar hoy, porque es interesante y es que conozcan este trabajo y que se animen a explorar autores nuevos o autores que valen la pena o autores que en su momento se publicaron y nadie les hizo caso. Hay mucha oferta hecha en México con muchísima calidad en todos los aspectos y aquí están algunas de las caras de estos trabajos para que se animen a explorar esos catálogos que tienen que ofrecer. Pues muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Jerry, por invitarnos, por esta iniciativa que qué bueno que México el Lector sí quiso hacerla. Pues muy bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nada más como último comentario, pues invitar a los lectores a que ahora que está comenzando a haber una reapertura de librerías, que las visiten, que es muy importante. Todos somos dependientes de lectores, entonces el hecho de que ustedes puedan visitar librerías y adquirir algún libro nos ayuda muchísimo. Gracias por vernos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Definitivamente, muchísimas gracias, Jerry y Marisol, por la invitación. La verdad es que disfruté mucho. Yo venía hasta así como un poco nervioso de qué nos íbamos a encontrar y me llevo una plática muy grata que espero eventualmente podamos continuar. Creo que hay mucho de qué platicar. Y sobre todo mucho que compartir en qué nos ha ido bien, en qué nos ha ido mal para podernos ayudar, ¿no? en esta pues búsqueda de seguir posicionando a escritores mexicanos, ¿no? O nuestros editoriales también. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este esfuerzo que hacen ustedes, que es súper importante. Sí, también muchas gracias Gerardo, Marisol y también a mis colegas por compartir esta tarde. Y estoy muy agradecido con todos ustedes porque sí es un trabajo muy importante el que hacen, además organizaron este panel con mucha dedicación y bueno, eso se nota y lo agradezco mucho. Gracias, César. Gracias, Mónica. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Y se quedan en Facebook y sigan en redes sociales. Y nos vemos el 1 de agosto en nuestra reunión de México Lector, para también hablar de los libros de editoriales independientes. Hasta la siguiente reunión. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Estaba viendo que ya no sé qué hacer. ¿Ya? Ya, listo. Gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias.